Ya estás grabando. Yo vi, por supuesto tienes un currículo pesado, tienes a Amad Escalante, Lorenzo Vigas, Yorgos Lanthimos. O sea, ¿cómo una persona así llega a estar en ese departamento? Ese acceso. O sea, comenzaste tú con Amad, creo que fueron tus primeras Pues sí, películas. empecé con Reigadas. Empecé con Reigadas, es una historia muy larga, pero bueno, yo hago cine para mí. Mi vida siempre, o sea, mi sueño, todo es el cine. Pues lo de Yorgos fue como la gente o la manager de Amat es la manager de Yorgos. Entonces, y Yorgos admira a Amat, ¿no? Por sangre y tal. Sí. Entonces, cuando vino a hacer ese corto, que en realidad era una publicidad, era un comercial de Mini Cooper, daba una lana y escogía a los mejores directores, digamos, como del mundo para que hicieran un corto. Entonces, ese le tocó a Yorgos y lo hicieron en México por tema de costos. Y entonces contrataron a un service aquí y el service quería ponerle, yo no soy nada de publicidad, o sea, y menos en esa época, Sí. o sea, ni siquiera en esa época había hecho cosas grandes, ¿no? Como, pues ya el baile de los 41 ya, digamos, grandes en el sentido de cantidad de gente, Sí. toda una estructura fuerte. Yo venía de hacer películas muy complicadas en Colombia y todo, pero pues yo y 4 personas y listo. Entonces, bueno, llega esta cosa, este armetoste, que sí, en realidad era una publicidad. El service, obviamente decían, Daniela no va a hacer esto porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y Yorgos dijo, yo quiero que sea Daniela, porque no quiero que me pongan a un director de arte, un diseño de producción que hace comerciales, eso no es mi interés, no sé qué. Y entonces ahí entré yo, porque él por Aileen. Amad Escalante, así por casualidad, ahí generaron comenzaron sus proyectos. Bueno, Amat su primera peli la hicimos juntos. Por eso, pero ¿tú cómo Ajá. llegaste ahí? Amat llegó. Yo estaba trabajando con Carlos en Batalla en el Cielo y Amat trabajó. Amat era fan de Carlos y le escribía y entonces Amat, a través de otro amigo en común, llegó al rodaje y estuvo ayudándole a Carlos. Y pues Amat era bastante geek ahí con las cámaras, o sea, sabía un montón de asuntos técnicos. Y entonces Amat, siendo fan de Carlos, Claro. entró a trabajar, pero a la mitad del rodaje. Y a la mitad del rodaje yo ya casualmente era la directora de arte, porque la diseñadora de producción que hacíamos vestuario. Te digo, en muchas películas yo hice vestuario y arte y maquillaje y todo al mismo tiempo. Pero ella se fue y entonces yo me quedé. Entonces salió y tú entraste como en ese lugar y te quedaste ahí. Sí, entonces historia. además me conoció como la directora de arte de Reigadas, pero pues yo era todo, o sea, no, yo vivía con ellos, era ama de casa, Cocinaba. tenía que tener la cocinera, tenía que tener el refri lleno, todo, o sea, como ordenada la casa. Estuvo chistoso. Oye, y entonces vamos al gran duda que yo tengo. ¿Cuál es la pinche diferencia entre diseño, producción y dirección de arte? Porque también depende de si es cine, si es comerciales, si es Hollywood, si es México, si es España. Mira, pues eso viene, production designer, pues es una cosa bastante gringa, bastante Hollywood. Una vez leí, tampoco soy muy académica en ese sentido de entender que mismo de mi profesión, o sea, estoy fuera de verdad, o sea, muchos diseñadores de producción tienen teorías así, yo no sé muchas cosas. El diseño de producción se hace cuando las películas en foro y también estos como musicales, si no te digo que... O sea, ese es el origen, estás hablando. Sí, creo que ese es el origen, si no mal recuerdo, donde pues o sea, lo que o sea, ya te involucrabas directamente con la producción, porque era muchísimo dinero, o sea, es un presupuesto que maneja el diseñador de producción cuando son cosas grandes, pues es
bastante, a veces es un muy buen porcentaje del presupuesto global. Entonces eso te hace, y eso sí lo creo, o sea, te hace de alguna manera como productora, es el diseño de producción, lo que se va a ver en pantalla, qué nivel le estás dando a la película, al proyecto, desde el diseño de producción. Entonces, sospecho que antes está el directora de arte, tal, y el diseño es como un puente entre producción, entre el dinero, en cómo los recursos se ven en pantalla cuando sobre todo son cosas muy grandes, como cosas ya de foro, musicales. Creo que viene mucho de los musicales, el diseño de producción. Entonces de ahí parte, y bueno, luego hacer ciudades, o sea, como casi todo lo que involucre foro, construcción, de ahí en mi vago recuerdo es que ahí viene un poco el diseño de producción. Y se transforma y eres digamos, junto con foto y dirección, o sea, es como un triángulo para resguardar la estética del proyecto. O sea, obviamente un diseñador de producción tiene que ver con vestuario, con maquillaje, o sea, da la pauta. No está en la logística. En las otras películas en las que yo he trabajado de autor, pues sí, te digo, yo maquillaba. Claro. Pero ya en proyectos ahora, pues está el equipo de maquillaje donde yo no me meto absolutamente nada en cómo ellos solucionan y cómo es su presupuesto, ni siquiera me meto en su presupuesto. Y lo mismo con vestuario. Hay un diálogo, yo puedo dar una pauta y decir, oigan, yo quisiera estos colores, pues siempre es platicarlo en equipo, ¿no? A mí también esta cosa jerárquica cada vez sí me parece más innecesaria, no en el sentido woke de hueva, porque no en ese sentido, pero sí lo he estado ejerciendo y digo, claro, es mucho más interesante, o sea, al final, lo que pasa es que, claro, el diseñador de producción, sí, la última palabra en principio está en él, en esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo juega ahí el departamento de arte? Es muy difícil. Bueno, ahí sí, diseño de producción sí se encarga al 100% del departamento de arte, logística, presupuestos. Y ese departamento de arte se divide entre props, que eso luego es una pesadilla porque también quieren tener su como propia burbuja, sí. Y es muy complejo. Props, decoración, construcción, que bueno, depende de qué tanta construcción haya. Bueno, directora de arte se encarga sobre todo en la cosa de construcción. Y gráficos, diseño gráfico. Pero entonces la diseñadora de producción agarra un rol más de la producción del arte. Sí. Pero la verdad eso es ser hasta directora de arte, es lo mismo un poco. Para mí, de hecho, cuando he dado talleres, digo, la dirección de arte no es solo tener unas grandes ideas, lo bonito del cine también es eso, uno tiene ideas, no sé si grandes o no, ideas, y llevarlas a cabo, o sea, el proceso de una idea a cómo llega a su puerto esa idea, pues este paso es cómo vas tomando las decisiones, y no solo artísticas, sino logísticas. O sea, si hay una logística que impacta más de lo que creemos en el cuadro final. Entonces, básicamente, lo que vas a tener en el cuadro final es cómo solucionaste el problema. ¿Qué tan bien o qué tan mal lo solucionaste? De alguna manera. Pero entonces yo vi en tu página, por ejemplo, que por cierto, me gusta mucho tu página porque yo soy mucho de eso de mostrar cómo se hicieron las cosas, y tu página tiene los sets antes, mitad y después. Y me parece muy útil porque, no sé, es divertido, me gusta eso, todo lo que viene detrás. Y mucho de mi contenido es así, pero entonces, por ejemplo, yo vi que construyeron una casa para un proyecto. La de Amat. Ah, esa es la casa de Amat. Bueno, o sea, hemos construido dos cosas con Amat, la cabaña de la región salvaje, que eso fue muy bonito, pero no, sí, construimos una casa para perdidos. Entonces, si tú vas a construir una casa, ¿esa la construyeron de verdad
O sea, fue una casa de verdad donde él vivió o vive. No, No. la destruimos, suena fatal. Yo creo que nos pueden linchar muchas personas Mierda. y más los ambientalistas. Pero Bueno, o sea, si te pones en ese plan, cualquier cosa los ambientalistas. Pero espérate, entonces si vas a construir una casa, la planeación, los materiales, las cosas, tú produces todo lo que, el planeación para eso y con el departamento de arte tienes el diálogo de cómo se ve, el cómo departamento hacerlo. de arte es mi departamento. O sea, es de algún, o sea, soy yo sí, la jefa, la guía, lo que sea, pues, o sea, sí, yo soy la responsable al 100% de si esto que es un prop, o sea, se ve, si esto yo le hago, le doy vida o no, o sea, soy responsable tanto de un prop como de hacer la casa. Ujú. Entonces, por ejemplo, la casa en la película Amat éramos poquitos. Éramos, yo creo que en total de arte 8 personas más o menos, más todos los albañiles Claro, y eso claro. que con quien hicimos la casa. Pero la hice con Daniela Gallo, que ella ahí, su rol era directora de arte. Entonces, bueno, ahí hicimos Dan Gallo, Amat y yo hicimos la casa, el diseño de la casa. O sea, es la arquitecta, con su conocimiento de arquitecta, y yo mis dibujitos que hacía, pues muy básicos, pero muy bonitos, y se los pasaba, y entonces Amat también mandaba referencias, y bueno, fue un ping pong, eso fue muy bonito, fue un ping pong como de varios meses de estar descubriendo cómo iba a ser la casa, porque en el momento que tú decides hacer una casa, pues hay como infinidad de... Sí, demasiadas maneras de cagarla. O no, O de o hacerlo bien. demasiado, o sea, dices, ¿cuál es la manera? O sea, ¿cuál es lo propio de todo este abanico amplio de vamos a hacer una casa de supuestamente unos artistas, que eso eran los personajes, bueno, de un artista, ¿cómo podría ser esa casa, no? Y entonces, inevitablemente, aunque tu abanico se amplía acá, versus buscar una locación donde ya está y bueno, tienes que adaptar. O sea, aquí lo bonito, y eso creo que por eso Amat insistió tanto en construir una casa, porque los productores al principio obviamente decían, bueno, esto es una Claro, locura, un güey. montón de lana que... Como una película de autor, ¿eh? O sea, tampoco es que... No, Sí, o sí. sea, en una película de autor, ¿cómo vamos a hacer una casa? Obviamente era un híbrido, no hicimos cañerías, cosas que son ya muy caras. Claro. El sistema eléctrico sí hicimos, pero bueno, el sistema Muy eléctrico básico. muy básico. Y pues la cañería, no estaba la cañería, pero sí hicimos cimentación. No cimentación, o sea, patas, Pero, todo. y, por ejemplo, si van a hacer esa casa y la casa, esta es la última de Amates, Sí. no la vi esta. La casa es, no sé, es un thriller, esto es. Sí. Ok, si es un thriller, entonces ¿cómo eso afecta versus si es una comedia en el diseño de la casa para ti? Buena pregunta. No sabría si fuera comedia. Pues más que en género, déjame pensar eso. Yo creo que más que una cuestión de género, no pensé tanto en el thriller, la verdad. Yo pensé una casa, ¿cómo empezamos a tomar decisiones de esa casa? Pues que primero no fuera una casa típica de campo, ¿no? Como que ahí yo dije, bueno, eso es interesante. Siempre los contrastes son bonitos, o por lo menos es lo que busco. Entonces, bueno, estábamos en medio de la nada. Amat quería que la casa estuviera casi así en el lago y el lago llegó a nosotros, bueno, la presa. Al final se inundó la casa en un momento porque Mierda. estábamos dentro del vaso. Era un riesgo, Claro. sabíamos. Y desde 1980, o sea, vimos los mapas así en Google Maps de hasta dónde había llegado el agua en, no sé, los últimos 10 años y nunca había tocado en la partecita donde habíamos elegido. O sea, en 1980, ahí estuvo, es mi año, por cierto, qué chistoso. Había llegado el agua, pero desde entonces no llegaba el agua. Y fue justo, me
acuerdo qué año, pero cuando todo Europa se inundó. O sea, cuando Sí. fue como el año de las inundaciones. Bueno, aquí en México pasó como 3 Sí, veces sí, ya llovió. pero ahí fue así y llegó y Sí, tocó no. y entró la presa a la casa. Pero entonces no hablemos tanto del género, sino del personaje o el estado mental del Sí, pero personaje. es bonito por lo que dices del género, o sea, como que uno sí se podría ir por el género, pero mira que no, y hasta, por ejemplo, hablando de géneros, porque eso me gustó, pon tú que hacemos de terror, y entonces, pues siempre tienes la oportunidad de, también lo obvio es hacer cosas de color de rosa en terror, ¿no? O no, o ir todo lo contrario, pero dentro de estos extremos, uno va jugando, ¿no? Con eso. Y creo que el género es muy fácil para darte esos Pistas, los puntos, puntos de pistas, partida. los Punto de puntos de partida. partida. Aquí, más que el thriller, ni nunca lo mencionamos, creo yo. Sí había mucho la puesta en escena. Matt es mucho de puesta en escena y desde sus guiones escribe muchísimo. O sea, el shooting de Matt es muy detallado. Entonces, todas esas persecuciones dentro de la casa, sí, el thriller en el sentido de que el chico, bueno, no la viste, pero entra a la casa y está observando porque cree que ahí está su mamá, el cuerpo de su mamá en esa casa de unos artistas locos. Entonces, para mí, digamos, lo que me empezó a arrojar pistas fue, es un artista que casado con una loca de Televisa. Entonces, la tele de Televisa, pues es el mal gusto, pero dije, ni de broma voy a caer en una casa de mal gusto. Dije, no porque no me guste hacer el mal gusto, me fascina, no por eso, sino porque me parecía burdo ya, era Sí. burdo o sea, obviamente los de Televisa, y dije, no, ¿por qué no le pagamos a los intelectuales también? Que están embarrados hasta los codos Sí. y todos lados. O sea, como que aquí nadie en México se salva de, ay, sí, el narco, qué horror. Y todos están involucrados de muchas maneras. Sí. Entonces, como que esa fue mi base. Yo dije, yo quiero que sea una familia intelectual, de buen gusto, que tenga, que aparte él antes era escritor, luego fue artista, luego como que pasó a Matt, pasó por varios personajes, pero siempre para mí quedó que era una familia, más que ella Televisa y no intelectual, pero él sí. Entonces, que tuviera una cosa, un toque artístico, que sí la arquitectura viniera de un conocimiento estético, digamos. Claro. ¿Y cómo funciona en ese caso para materiales, superficies, texturas con esta misma persona? O sea, me intriga en tu cabeza, qué sé yo, pero es un ejemplo básico. Si tienes a un intelectual, entonces tienes madera. Eso Madera. es muy bonito, Entonces, exactamente. dame cositas así que en tu Sí, mente pasa. imagínate que nuestra casa era de madera, o sea, teníamos a varios arquitectos como referentes. Álvaro Alto era uno de los principales y él usa madera muy gruesa y casas hermosas, increíbles, donde muchos son no ángulos rectos. De hecho, toda esta casa, otra de las cosas que partimos es el ángulo recto va a ser solo el centro y es un cuadrado. Todo lo otro no hay ángulo recto. Entonces, porque claro, tampoco, ¿por qué decidí esto? Porque tampoco podemos hacer una casa gigante, no nos alcanzaba. Entonces, si yo hacía una caja de zapatos en medio de un lago, era horrible. O sea, bueno, creo que iba a ser muy triste. O sea, si hubiera sido una cajota de zapatos, o sea, pero aquí una cajita, dije, no, entonces empiezas a jugar con los ángulos y por eso empezamos a tomar esas decisiones de que nada fuera un ángulo recto. Entonces, nada en la casa es un ángulo recto. Y entonces la madera, y vino la madera, estábamos convencidos que era la madera y ya habíamos hecho los marcos gruesos de las ventanas, salidas, así, ¿no? Todo súper como exquisito. Y de ahí pues bueno, yo también amo a Cronenberg y Brian De Palma y de pronto dije, esto como que estaría muy padre y medio la casa de Lynch.
Dije, por qué no nos vamos más a una cosa más fría, que sí tenga gusto, pero algo súper frío en el campo también Más como cemento. para ir haciendo ese contraste también con el campo, ¿no? Y no sé, la verdad no recuerdo cómo me vino la idea de los 90s, pero dije, arquitectura más de los 90s que de los 50s, porque lo empecé a sentir como choteada esa idea de súper todo exquisito, o sea, como que lo otro de los 90 iba a ser exquisito, pero dije, no madera, no madera, y entonces de pronto también nos fuimos, yo quería que todos los barandales y todas las cosas de metal fueran tornasol, y que cambiara, que tuviera una presencia, pues sí, tal vez con lo del thriller, cierto, o sea, como más misteriosa, o sea, sí en la línea del, sin pensar tanto en el thriller, pero ahorita que lo dices, sí en esa línea de esa casa imponente extraña en medio del campo. O sea, eso tenías que sentir, una casa extraña en medio del campo. No vi la película, pero vi la foto y sin duda una casa extraña en medio del campo. A ver, si jugamos un jueguito, si yo te digo un tipo de personaje y tú me dices materiales o texturas que usarías, ¿crees que estás lista para el reto? O sea, si yo te digo, vamos a comenzar con intelectual, que ya lo medio, esto es medio intelectual. Como si es un personaje hombre 50 intelectual, ¿qué materiales pensarías de primero? Pues como ya estoy con los 90 y eso, acero. Acero y concreto y madera, las tres. Ok, y si tienes una chica de 20 años, fresona, coqueta. Es que sabes que ahí sí está difícil. Pues sigamos, me gustan los juegos, pero sí hay algo que es muy intuitivo, creo, y eso es cuando como la energía de los personajes. Y a partir de la energía de los personajes, porque una chica, pues fresa puede ser también tímida, puede, o sea, fresa de qué, o sea, fresa de lana o fresa de que no quiere hacer nada y se queda aquí en su casa. Entonces, generalmente, como yo le hago, como digamos, ya como que ya encontré tal vez un método un poquito, como decir, siempre, aparte, ya mi mente trabaja así, leo el guión y me voy a esos dos polos que te digo. Claro, y de ahí, y de ahí, o sea, digo, ¿qué es? Y siempre cuando estás leyendo, porque tu mente, y como tenemos, la imaginación es muy peligrosa también, porque tenemos, la imagen como tal abarca mucho y hemos visto mucho. Y el cliché, pues lo tenemos pegado todos, todos por igual. O sea, y no es malo, hay cosas muy bonitas del cliché. Sí. Pero nuestros referentes nuestros referentes inmediatos, pues son como lo colectivo, claro, ¿no? lo que está, visto, lo que hemos visto. Es inevitable, o sea, es inevitable. Entonces, cuando estás leyendo un guión, te viene esa primera capa. Y lo que yo busco es encontrar otras capas atrás. No siempre me voy con esas capas, a veces me voy con la primera que vino, porque a veces es interesante. Y funciona, sí. Pero por lo menos mi labor es ir a las otras capas, decir, ok, estoy leyendo esto, explorarlas, y a partir de eso tomar ya una decisión. Sí me gusta cosas simpáticas, o sea, me gusta jugar, como me gusta cosas que no... Me gusta dar cosas que no te esperas. Pero si tienes un buen punto, yo creo que más que describir la edad y la estatus social, es más los sentimientos y el tipo de persona. Entonces, si tenemos esta chica de 20, digamos que tuvo muchos traumas de infancia, es una persona madura para su edad y es muy escéptica con la vida. Me encantaría que tuviera peluches en su cuarto. Por ejemplo, sería el... Porque hay algo o sea, son esas cosas que te dan más el personaje, ¿no? Claro, exacto, te aporta más. Porque esta persona perfectita, no sé qué, que aparte te va a echar todos unos choros de la vida. Que tiene sentido porque si tiene traumas, tuvo que madurar temprano, entonces no tuvo su infancia y todo. Pero ya está enganchado con algo, está enganchada con algo, no sé, sus peluchitos ahí estarían muy bonitos.
O sea, si me hablas de alguien maduro, pues, ¿ves? O sea, me voy al opuesto. No siempre funciona, porque luego Claro, depende de la es película, mal el truco. guión. Luego a veces es mal truco también. Y uno siempre tiene que estar sopesando eso, dónde está forzado y dónde sí puede estar muy bonito, que te está dando información. Otra cosa de mi labor es brindar más información, o sea, brindar información más allá de los diálogos. O sea, cómo en arte puedes... Claro. Como con el donde vive. Vamos a hacer otro ejercicio. Con esta casa, ¿qué pudieses decir de mi personalidad? Si es que tus clichés son verdad. Eh, O sea, más bien, si verías esta escena de un personaje aquí filmado, ¿qué características tuviese? es un chico, pues obvio, soltero, porque pues no hay cosas de niños, ¿no? Es un departamento eh, sencillo en un sentido, pero con un gusto estético. O sea, sí hay un gusto como de estar. Aquí es una persona que seguramente ha viajado porque... A ver, y si, vamos a hacer un ejemplo más, si es un señor de 65 años, Ah, soltero, muy cascarrabias, detesta a la gente, misántropo, y trabaja desde la casa, ¿qué cositas le pondrías en ese hogar? sí, por ejemplo, pensé que ibas a decir, sí, aquí podría vivir un personaje así, y diría no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No sé lo otro, pero no, porque ese otro viejo, inevitablemente, y ahí sí es el cliché, pero pues ahí son cosas que pues, sí, también son básicas, de base, donde no tendría, o sea, sí habría muebles de de su pasado, Hace de sus tiempo. cosas, o sea, pues lleva aparte en un lugar por más de 40 años seguramente. Tiene lo que le regaló la tía, lo que se quedó de la mamá. Aquí son muebles, sí, tal vez como podría decir que sí de un extranjero, digamos, de alguna manera los compró hace, no se siente una cosa con mucho peso la casa, ¿no? Claro. Aunque tiene las plantas, que eso lo hace establecerte, o sea, tal vez Ah, claro, porque necesita... también hay como un simbolismo con los objetos, ¿no? Si tienes muchas plantas en tu mente, es que él tiene unas raíces aquí, de alguna manera. Pues no, yo lo veo desde un lado más práctico, porque pues básicamente tener plantas requiere de un chingo de número Claro. de tiempo Tiempo y y de cuidado. cuidado. O sea, irse de viaje, yo tengo muchas plantas, lo sé, irse Ah, de viaje es un problema. sí. O sea, a veces más que una mascota. Sí, sí, Entonces, sí. digo, en ese sentido, las plantas inevitablemente te arraigan, te obligan a tener un lugar o por lo menos un cuidado de tu casa. Claro. Porque aunque estés 2 meses fuera, pues tienes que estar pendiente resolver. que si el vecino fue, que si no, que si quién fue, o que no, si rentaste, que si Claro. estén las plantas, que si la señora que viene a limpiar. O sea, a, a eso te da hogar. Ahora que lo dices, que no sé por qué me vino a la mente Children of Men, la escena del viejo de Michael Caine en su casa. Tiene un montón de plantas. Y bueno, esto es una película posapocalíptica, es un poco distinto, pero sí le da la sensación que tiene mucho tiempo ahí, porque todas las plantas están por todos lados y sí ayuda a la psicología del personaje. Sí, por ejemplo, en Sérpico, es que eso porque lo acabo de verlo por el policía, en Sérpico, me gusta mucho la casa de él, ¿Cómo es? Si no me acuerdo. porque vive con su chava, pero es una cosa como bohemia un poco en un sentido, pero hay algo que pues él siempre en esta cosa trabajando y cuando llegas a su casa se siente un hogar y eso es muy rico, ¿no? Está ahí lidiando con con dealers y tal, y bueno, se involucra deja todo su cuerpo, toda su vida, o sea, de hecho, por eso es bonito que la casa sea tan hogareña, tan acogedora, porque lo que él está dejando es un poco la casa. Claro. De alguna manera, ¿no? Su chava, pues bueno, casi se muere, o sea, como que se involucra tanto en su rol, en su deber, que su casa un poco la abandona. Claro. Y pasa, hay varias películas de policías con casas de gringos que son muy padres. Hay otra
de Altman que se llama The Long Goodbye, y es un agente detective privado y que te ancla ahí el gatito, tiene algunas plantas, o sea, es un poco más desprolijo que esto, sí, él casi no tiene plantas, pero llegas a su casa y dices, ay, qué rico, como que justo estos personajes fríos de mente de afuera, de estar, digamos, su mente activada en todos los tipos de ecuaciones posibles y como que ellos no importan, su casa sí es importante. Entonces eso hace un contraste muy padre. Claro, porque a nivel de narrativa estás en la película viendo desmadre, 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 y llegas a su casa y hay un poco de paz. Sí, sí, hay algo de que son humanos. Sí, al final, No son claro. Robocops, ¿me entiendes? O sea, humaniza. hay algo que donde, y está el gatito, o están las plantas, o es eso, o están cocinando. Oye, y cuéntame algo ¿qué debería ser todo director del departamento de diseño y producción? ¿Cuál es la mejor comunicación? ¿Qué es lo que tienen que entender? Porque muchas veces pasa que lo ven como algo ajeno, pero por todo lo que me estás contando, yo nunca he trabajado con diseñador de producción, solo con departamento de arte en cine independiente. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, es lo mismo, pero al mismo tiempo es un poco distinto porque me da la impresión que tienes mucho más en tu cabeza, un poquito más la parte global de la casa, de la cosa, o sea, versus un departamento de arte sí pasa, pero yo lo he visto, o por lo menos con la gente que he trabajado, es un poco más de, ay, vamos a pintar este color la pared, vamos a poner aquí esta lamparita. Es que no son cineastas, esa es la diferencia. Pues, a ver, entonces, ¿por qué primero no me das un elevator pitch de por qué necesito un diseñador de producción? No, yo creo que necesitas, no sé si necesitas un diseñador de producción, lo que necesitas son aliados que tengan una mirada parecida de la vida, número uno, y sí, y del cine y del arte, o sea, de que haya algo muy afín. Eso sí, lo he experimentado y confío cada vez más en eso. O sea, yo no creo en una cosa de, o sea, en esta profesión no hay ni bien ni mal. No existe el bien o el mal, o sea, que si lo haces bien o lo haces mal. Existe un gusto. Y entre más afín tu gusto sea con la otra persona, pues están creando algo juntos. Porque sí creo que el cine se crea en conjunto. Obviamente, o sea, güey, o sea, la concepción del autor, yo creo mucho en el autor y en como guía, ¿no? O sea, sí, no creo que todos estamos haciéndola, pero, o sea, al final, quien tiene eso vibrando en la cabeza, Sí, pero es como sí es el autor. el barco y o la la autora. gente que está con el barco. Claro, pero mi labor también como directora de arte, diseñadora de producción, whatever, no importa, como colaboradora, es encontrar, suena ya un poco charivari, pero encontrar esa resonancia de lo que quiere esa persona y yo conectar con esa resonancia. A veces hacerle frente a esa resonancia. De eso se trata la colaboración. A veces hacerle frente, ¿no? Porque el guión o lo que a mí me resonó de una manera, pero me gusta hacer frente, pero sobre todo creo que me gusta hacer frente. Para ver qué tan apasionados están con su idea. Pues para que refuercen su idea o para que, porque pues vivimos en o sea, todo es una posibilidad. Y como autor es muy complejo saber si es A o B. Lo único que te queda es escuchar más lo que te vibra realmente. O sea, por eso es, que la vibre, pues sí, lo que te resuena más. Sí. Por eso tienes que estar como con la menos información posible para poder estar atento a esto sí me jala en el estómago o esto no. Y a veces es muy fácil decir sí o no. A mí también me pasa como jefa de un equipo, o sea, las personas con las que trabajo están creando junto conmigo. Y a veces es clarísimo que me dicen, esto, y yo no, como que no, claramente no. Luego regreso y digo, no, sí puede ser, tenés razón. Sí, me pasa. A veces es muy claro que no. Sí. Pero me gusta también que me vuelvan a insistir. Y entonces digo, a ver. Y generalmente pongo mucha atención. Entonces yo creo que, pues, en la dirección hay que poner atención
Y como colaborador, sobre todo, es muy importante saber cuándo uno dice las cosas. Y por eso es muy bonito también hacer dirección, en el sentido que entiendo el otro lado, que estás tan saturado de cosas que uno tiene que ser muy preciso. Esa es otra faceta de, no solo es manejar el presupuesto, tal, sino es cómo manejas la información. Sí. Y cómo llegas a que esa información sea en el momento preciso, en el lugar preciso, si quieres que tu idea sea escuchada. Es que es un pedo en verdad, porque cuando estás en el set, y me pasa mucho en cine independiente, son 1000 decisiones que tienes que tomar. Entonces llega un pendejo a preguntarte si parca el auto aquí o lo parca allá y uno explota, güey. O sea, Sí, no, qué pero mierda. por eso, no, es que eso sí no puedes preguntar. Sí, O bueno. sea, no, o sea, no Pasa puedes, que, es que bueno, no quizás se no mamás puede. como el auto donde lo parcan, pero qué sé yo, Sí. cualquier mamadita No, que te hay que pregunte. ser muy, esa es una labor muy grande mm, de hacer cine, de cómo uno comunica. Oye, pero entonces tú ahorita te mencioné que cuando he trabajado con directores de arte me dicen pinta la pared de este lugar o pon una lámpara. Si tú te estuvieses involucrando en un proyecto de cine independiente, entonces ¿hasta dónde llega el diseño de producción de tu parte? No, yo llego a donde me dejen. O sea, hasta donde el presupuesto deje, ¿no? No, ya donde me dejen con ideas, o Pero sea, dame un ejemplo. no, yo me meto en casting, o sea, yo veo los actores, veo todo, o sea, si quieren, o sea, pues con Amata sí he trabajado, con... Claro, pero eso es muy distinto. Es lo que ya estoy entendiendo lo que decías antes de que no es cineasta. Y estoy de acuerdo porque a mí me gusta la gente que tiene una sangría hacia otros departamentos, ¿no? Tiene como que se sangra un poquito en el de allá, en el de acá, en el de Es que foto. ese es a lo que voy, uno no es un oficio como tal, para mí uno es un cineasta, Total. quien quiera hacer cine no es, ay, una vez me habló una chica de... Ay, veo tu trabajo y me encanta, me gustaría trabajar. Quiero, o sea, no trabajar no, me decía, no sé qué estudiar y quiero hacer lo que tú haces y entonces estoy pensando entrar a diseño de interiores o algo así. Le dije, es que nada que ver. No. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el diseño de interiores no tiene absolutamente nada que ver con hacer cine. Bueno, una niña. No, por eso, pero no por ella, sino como el concepto Sí, de sí, lo no entiendo, te que es entiendo perfectamente. el diseño de producción. Para mí no es eso, o sea, para mí no es que tienes que ser arquitecto, por eso luego diseñadores, sé que me han dicho que puedo hacer una farsa porque no soy esa diseñadora donde yo puedo hacerte un SketchUp. O sea, puedo hacer cositas, pero muy básicas, pero no soy, o sea, esa diseñadora de producción no soy, Sí. ¿no? Abarco otra cosa. Pues sí, creo que sí tengo un conocimiento cinematográfico. Claro. Pues tengo un gusto que con algunos coincidiré, con otras personas no. Sí. Y entonces por ejemplo, con el departamento de foto, entonces hay mucho diálogo de tu parte con ellos. Los odias. Quieren todo muy oscuro. ¿Por qué? Los odio. A ver, ¿cuáles son los conflictos que normalmente tienes con el departamento de foto? Como en todo en la vida, ¿no? También se juega mucho el poder y eso es parte de, no sé si lamentable o no lamentablemente, es lo que es. Entonces Como todos mucha están... pelea de egos. Sí, cabrón. Aquí le he preguntado a este podcast a mucha gente quién es el que tiene más ego en todo el set y siempre dicen el fotógrafo. Sí, todos estamos en una pantomima, pero a veces su pantomima sí llega a alto nivel. Por otro lado, sí he trabajado con fotógrafos muy chingones. Pero ¿cuál puede ser un conflicto que pueda enfrentarse con departamento de foto? Mira, ¿qué pasa Las con el prácticas. fotógrafo? Que es la realidad. Están en contacto con los actores, más que a veces el director. O sea, es que la La cámara cámara está aquí. Sí. es la cámara, la presencia del actor entra a la cámara. Y tú al mismo tiempo estás haciendo esa presencia. Por eso a mí me gustan los fotógrafos que sí son operadores, a mí en lo particular. Sí tienen un sentido del espacio muy cabrón algunos, y me han dejado de ojo cuadrado. Hay un sentido del espacio muy bonito.
que sí, pues sí, intuitivamente lo tienen. O sea, ya el tener la cámara, el estar, o sea, yo no soy foto, o sea, puedo ir a veces a sacar mis fotitos fija y a veces le agarro, pero pues realmente no tengo esa alma, ¿no? Pero sí puedo entender cómo a través de todo el tiempo del cuadro, ellos han entendido el espacio, porque el espacio no es esto, o sea, no solo es esto, el espacio es tu cara, el espacio es al final el frame final, o sea, el espacio lo vas entendiendo y el espacio inevitablemente es el sonido también. Entonces, eso, bueno, ya eso es el cineasta. Pero el fotógrafo, sí veo los chingones, pues sí tienen un sentido del espacio que cuando podemos hacer mancuerna es padrísimo. Me encanta porque aprendo mucho de ellos. ¿Y te Muchísimo. gusta cuando los espacios quieren ser iluminados por practical sin muy poca luz o prefieres que sea iluminado con luz artificial? Depende. No te afecta tanto. No, me caga el preciosismo. Me caga el Sí, el preciosismo preciosismo. en el sentido como Absolutismo. las modas. Creo que las modas me molestan más bien, no porque el preciosismo pues depende de qué época es el Claro, preciosismo, ¿no? claro. Más bien. Me choca, sí me choco, que no se aventuren. No soporto a que no fotógrafos arriesguen. que no arriesguen. Pero es que yo creo que si vamos al lugar del cineasta, yo juego por el mismo bando que dice que si tú eres cineasta, entonces ese güey no es cineasta. O sea, el que si artista que no se para mí arriesga, no. Pues no, no es artista. pero hay un chingo de esas personas. Y cuando tú dices que no se arriesgan, te refieres que tú les dices, ¿por qué no pones la luz allá y no sé qué? Y te dicen, no, va aquí, punto. No, los ves, son temerosos. Ah, pues sí. Temerosos, no hay. Por eso se guían por modas y están porque es lo seguro. incrustados porque es lo seguro. Claro. Que bueno, al final es su chamba, pero vamos a lo mismo, ¿no? No. Simplemente no No es su son chamba. cineastas. No es su chamba. Bueno, No es su quizás chamba. algunos lo ven decir. Su chamba es decir qué le vamos a brindar a este proyecto. Esa es su chamba. Claro. Y cómo le damos una identidad. Claro, esa es su chamba. Oye, no es poner la lucecita y que el actor se vea Se ve bien. lindo y ya está. No. Sí, eso me caga la madre. Pero mira, y a pesar de que has hecho poco comercial, ¿cómo se diferencian esos dos mundos? De cine comercial. De cine comercial. Ujú. De cine a Y comerciales. comercial, sí. Pues sí, he hecho tan poquito, no sé, yo sufro en esas cosas, sobre todo ahí sí, esa cosa jerárquica. Sí. Ahí sí, mira, todo es pantomima, no, yo no tengo problema con eso, pero ahí sí la pantomima es ya ridícula. Sí. Y me hacen trabajar. Por trabajar, por capricho. Deja capricho, porque los caprichos bienvenidos, pero por estupidez. Sí. Entonces ya eso sí me pone de mal humor, porque yo trabajar así, o sea, yo soy muy trabajadora, me gusta mucho trabajar, voy a brindar, o sea, si alguien de pronto quiere esto de otra manera, voy a intentar solucionarlo, pero solo, o sea, que llevar cosas que sé que es por poder, por lo Sí, uno lo es por detecta inmediatamente. Sí, no, pero a mí lo que yo no sé cómo lo ves tú, yo lo veo es cuando tú demuestras un proyecto a alguien, un corte final, una propuesta, un plano, la iluminación, todo. Hay 4 clientes, muchos de ellos simplemente van a decir algo para justificar que ellos tienen un sueldo Pues y vale la pena que estén ahí. Entonces dicen, no, y si movemos la luz un poquito o lo ponemos más azul o más cerrado, qué sé yo. Y lo hiciste ya y quizás te vuelves a lo otro, pero simple, y eso pasa en todo. Son mañosos, quieren opinar de todo y como son muchas voces, sí uno se vuelve loco. Entonces, ¿cuál es la mejor manera, tú crees, para un director independiente como yo, que en verdad no se involucró tanto con producción, diseño de producción, como para tener un diálogo amable, funcional con ese departamento? O sea, ¿te parece que yo como director debería conocer de ciertas cosas básicas para eso? Simplemente comunicar. Saber lo que más o menos quieres y escuchar y sí, involucrarse en o sea, pues es que el espacio es el cine, ¿no? Entonces, pues al final no es que solo va a solucionar algo de estético, es el cuerpo de la película. Sí. Entonces, yo creo que si alguien, o sea, como
pues, tenerlo lo más claro posible y cuando no lo se tenga claro, no, o sea, como que no pasa nada no tener claras las cosas, no pasa nada, que es como justo un proceso. Tener una, ¿sabes qué? Diría que eso sí es muy importante para productores y para pues, directores y directoras y demás, tener una pared larga. Un diálogo, es lo más rico, o sea, como que encontrar la película, porque uno, pues tú escribes, ¿no? Y tienes ese imaginario, pero de ahí a luego, ¿dónde lo vas a lograr hacer? Ah, no, que en Morelos hay un incentivo de no sé qué, entonces ya te trasladaste esa película a Morelos. Entonces, entre producción, que es bien importante producción, yo no sé por qué se cree que no es un equipo creativo, entre producción, arte y dirección y foto, como ir imaginando esa película con tiempo, creo que es lo más rico. Ahí es donde se toman las mejores No, sin duda. Yo creo que eso es una colaboración el cine y funciona cuando esas personas están alineadas por el mismo objetivo. O sea, a mí me ha pasado un par de veces, un documental hace un par de años, que ya había un productor, otro tipo de productor y yo el director. Y me di cuenta en un momento de la película que cada quien estaba haciendo su propia película. Entonces todo el mundo estaba jalando la cuerda en lugares distintos. Y fue una novatada mía. Y la película fue un desastre. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, que también creo que lo dice un director famoso, es una frase de un director famoso: asegúrate que todo el mundo está haciendo la misma película. Porque puede ser muy caótico cuando ya cada quien está jalando para su lado. Yo quiero que la foto sea linda. Yo quiero mi primer plano. Ay, no. Yo quiero... Ay, no, ya eso a mí me parece patético. Eso sí me parece patético. O sea, eso sí me parece patético. Que la gente, o sea, yo siempre busco así lo más, pero pensando por el proyecto. La otra vez hicieron un comentario, hace tiempo, un colega fotógrafo dijo, no, yo ya no tengo que demostrar, o sea, yo ya no necesito los planos para mi reel, porque yo estaba, a mí siempre me gusta, pues sí, dar mucho, la verdad, o sea, como de ahí a que luego, bueno, no todo se logra, ¿no? Lo que deseas, pero pues sí, siempre ir más de lo que uno cree que puede dar, eso sí, eso intento, y no lo hago por presumir. O sea, como que el fotógrafo no quería ponerlo de una manera porque decía que ya tenía suficiente para su reel. Sí. O sea, que le valía pito la película. Le valía pito, güey. Entonces yo dije, órale, qué loca manera de pensar. O sea, él cree que estoy siendo presumida porque yo necesito unos styles para mi pinche página. Para los likes de Instagram. Pues no, si yo ni siquiera en Instagram pongo cosas. Ahora ya empiezo porque digo, bueno, ya cosas para que publicidad se quiero hacer y eso, ¿no? Pero dije, qué loco, como qué triste que uno esté pensando que estás haciendo las cosas por presumir y no por... Hay algo siempre inevitable, o sea, a mí tengo que decir que a mí sí me gusta hacer sets que la gente se sorprenda y que sientas el respeto de tus compañeros. Total. O sea, es algo muy agradable, es algo muy padre. Es que es lo que estábamos hablando, siento que hay una validación que de alguna manera tiene que venir. Todos estamos buscando una validación. Todo el mundo está buscando una validación y me caga que la gente no lo admite porque piensa como que no, yo no necesito a nadie, güey, somos seres sociales. No. Todos estamos buscando una validación, pero sí hay que aprender a dirigir esa validación. Si tú lo estás haciendo porque sí quieres que verte la más chingona sobre todas las personas y no sé qué, pues sí, uno va. Y cuando justo es algo bien importante, y eso sí lo fui aprendiendo con hachazos, pero que cuando la cagas, cuando tienes errores, no pasa nada. Al final realmente no pasa nada, porque así como te has ganado, o sea, no vas a perder, no por un hecho vas a perder el respeto de tus compañeros. Ah, tú tenías como el miedo que si la cagabas en una cosa te iban a juzgar de que eras una mierda. Todo el mundo. En el set es tremendo. Pues sí, claro, la presión de set sí, claro. En el set es tremendo. Y cuando aprendes a surfear esa ola, ya estás del otro lado. Pero viene con la edad, yo creo. Como que yo me doy cuenta hoy, yo tengo 41, de todas las inseguridades que uno tiene en los 20, incluso los 30, y tú dices, güey, qué mamada. Son cosas que vas trabajando, elaborando, y es eso, está bien cagarla. No está bien nada, equivocarse. Porque luego también esos errores brindan. O sea, el chiste siempre es estar creativo.
O sea, nunca la vas a cagar si estás con mente creativa. Ya la regaste, puta, esto Hay que no buscar una salió, no se solución. pegó, puta madre, bueno, entonces no se pegó, entonces ahora tengo que ver cómo soluciono, pero a partir de, o sea, sí, de la Problemas, creatividad. sí. No, pero eso es rico. A mí me gusta solución de problemas en el set. Tiene como una onda de detective, ¿qué hago? No sé Sí, qué. Sí sí, tiene sí, onda. por eso hay que jugar y no, el set no puede ser un lugar de rígido, ¿no? Donde, no trajeron, no sé qué, son unos idiotas. Ah, eso, bueno, son comerciales, pasa todo el tiempo, por eso es que Pues lo en odio. cine también, ¿eh? Y Bueno, los no, más de autor. claro. Pero a mí me pasó, yo tengo una historia similar con los comerciales porque yo también he hecho muy poco. Y cada vez que hago uno digo, güey, está chingona la lana, pero qué asco este ambiente, qué asco esta creación, qué asco todo esto. O sea, nadie o muy poca gente, yo no estoy diciendo que está mal trabajar en comerciales, pero sí te das cuenta cómo se convierte en un motor para hacer lana para mucha gente, para que yo pueda hacer esto. Que puede ser desde hacer tu película, a pagar el colegio de mis hijos, lo que sea, lo que sea. Pero muy poca gente hace comerciales porque, wow, me apasiona y siempre ha sido mi sueño. Sí hay, A mí me gustaría, la verdad, yo sí tengo ganas de hacer comerciales para hacer sets así muy locochones, como que se den la vuelta y de pronto estás de tipo no Spike sé, Jones, o así. sea, pues sí, cosas muy divertidas, Claro, o pero sea, eso es para como lo más alto de las divertirse. gamas de Bueno, todo. eso yo O quiero sea, tienes que decir. llegar hasta ahí, no puedes comenzar con lo... Oye, Sí. ¿por qué no recomiendas una película de que el diseño de producción te parece increíble? Puede ser vieja o nueva. The Devils, de Ken Russell. Los Diablos, me ¿Qué encanta año es esa, eso? 70s, creo, No he visto eso. 60s. Ken Russell es un inglés que de hecho no le... Pues, se ha hecho un chingo de pelis, pero no es tan conocido y a mí me encanta justo todas sus películas. Muchas son de época. Esta es de época de la Edad Media.